Muy buenas tardes tenido en los meses de octubre y noviembre. En este caso, la sesión de hoy va a tratar sobre la informática forense y en concreto sobre el peritaje informático judicial. Y bueno, pues antes de nada vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vamos a hacer a lo largo del día de hoy, ¿vale? Para luego ya presentaros al invitado que nos acompaña esta tarde y darle paso a él a que desarrolle su exposición, ¿vale? Eh, por si acaso alguno no nos ha acompañado en las sesiones anteriores, pues por presentarme, yo soy Juanjo Salvador, soy el coordinador académico de los campus internacionales de ciberseguridad y blockchain. Ahora os voy a presentar muy por encima el de ciberseguridad para que sepáis un poco qué hacemos en ello. Y además pues soy el responsable de proyectos de ciberseguridad de este año, ¿vale? Vamos a hacer un breve agradecimiento a nuestros colaboradores. En primer lugar, pues basta que nos están apoyando con la difusión de nuestros programas, pues qué menos que reconocerles el esfuerzo que hacen. Presentaremos un poco el campus, van a ser 2 minutos. Os presentaré a Pedro de la Torre, que probablemente ya le conozcáis la mayoría, pero bueno, pues por hacer un pequeño inciso en quién es. Él desarrollará luego ya la exposición sobre la temática que hemos comentado, informática forense, y luego pues queríamos aprovechar a presentaros un nuevo programa formativo específico de esta temática que tendremos ya en primera edición a partir del mes de marzo del año que viene, ¿vale? Entonces, respecto a los agradecimientos, recordaros que tenemos 3 tipos de colaboradores: por un lado empresariales, privados; por otro lado asociaciones y clústeres tecnológicos; y por otro lado pues fundamentalmente colegios profesionales con los que trabajamos ya desde el año pasado, cuando pusimos en marcha nuestro primer máster en ciberseguridad. A nivel de empresas, pues desde Telefónica y su área de ciberseguridad, Eleven Paths, hasta otras como Siemens, Syspasec o S21sec, que nos ayudan pues desde la tutorización de ciertos programas formativos al tratamiento, por ejemplo, pues de prácticas en empresas de alumnos que tengan interés en desarrollarlas, ¿vale? Además de eso, desde el campus internacional desarrollamos una jornada todos los años centrada en el tema del talento, el cibertalento. Las denominamos Cyber Security Talent. Tuvimos ya primera edición en la Complutense de Madrid este febrero pasado y estamos ya preparando la de este año que viene, 2019. Y aquí pues nos han acompañado pues desde asociaciones como el Clúster de Ciberseguridad, la AEI o el propio INCIBE, a sectoriales como Conetic o como Aetical, y empresas como Eulen en sus áreas ya de ciberseguridad, Deloitte, Microfocus, Innotec, Grant Thornton. Bueno, pues a ellos, aparte de ISACA, pues también agradecerles el que hayan participado con nosotros y sigan haciéndolo tanto en la jornada como en otros programas. Y luego ya pasar un poco pues a la parte de colegios, en los que se me ha ido a actualizar porque tenemos ya, me parece que son 3 más. Entonces, bueno, pues ya conocéis un poco el modelo, ¿no? Es decir, ellos pues nos ayudan con la difusión a cambio un poco pues de poder premiar a sus asociados o colegiados pues con una beca en los programas que puedan estar interesados. Y bueno, pues como veis ahí, desde el Colegio de Ingenieros Técnicos de Andalucía, pues bueno, tenemos a los de Castilla-León, a los de Cataluña, a los de Cantabria, a los de Galicia, pues sí que están todos, Murcia, Navarra, y al final pues acabarán estando prácticamente todos con nosotros, ¿vale? Entonces, pues nuestro agradecimiento a todos estos colegios, asociaciones y empresas que nos ayudan, y que bueno, pues seguiremos trabajando por aumentar el número de ellos, ¿vale? Respecto a lo que es el campus de ciberseguridad, que no sé si todos lo conocéis, pues es un espacio de formación online en el que desarrollamos formación de posgrado, reconocidos o avalados los programas como títulos propios por distintas universidades, como ahora veremos. Y en este caso, pues pongo ahí los logotipos de los 5 programas que tenemos ahora mismo activos, que vamos a comentar muy por encima, ¿vale? Entonces, fundamentalmente somos un espacio de formación centrado en la ciberseguridad y todas aquellas disciplinas que pueden ir vinculadas a su alrededor. Tenéis ahí el enlace al campus por si queréis echarle un ojillo.
Colaboramos con dos universidades para avalar nuestros programas, la UCAM de Murcia, que fue la primera con la que empezamos, en la que tenemos un máster en ciberseguridad que ya va por cuarta edición ahora para marzo de 2019, dirigida por Sergio de los Santos, que le tenéis aquí a mano izquierda, en la parte superior, y que bueno, pues está funcionando muy bien y bueno, pues el feedback de los alumnos de las ediciones que ya tenemos activas y finalizadas en algún caso pues es muy positivo. Tenemos un máster en ciberderecho desarrollado con EFIS Group, que es pues, probablemente el despacho de abogados o de ciberabogados más importante de España, rondando ya los 100. Quizás se salen un poquitín de la parte más técnica de la tecnología, de la informática, sin embargo, bueno, pues es un perfil el jurídico que también debe adaptarse a la realidad de hoy día porque no puede seguir tratando los ciberdelitos como delitos del siglo pasado. El máster en informática forense y peritaje judicial informático, que es el que os vamos a presentar a la finalización de la sesión, también le tenemos con la UCAM, y luego a través de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid tendremos en primera edición para marzo de este año que viene dos nuevos másteres, uno en ciberinteligencia dirigido por Vicente Aguilera, que le tenéis aquí a la derecha en la parte superior, que es pues, presidente del capítulo de LOWAS en España y bueno, pues uno de los referentes a nivel nacional en esta temática. Y luego un máster más específico centrado en la criptografía aplicada, en la que nos va a acompañar Amalia Orue como directora. Amalia es una investigadora del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, de la que va a salir prácticamente el 100% de los tutores del programa. Un máster muy centrado en la criptografía, que es esa disciplina en la que se apoya la seguridad prácticamente de todo lo que hacemos hoy a nivel tecnológico. ¿Vale? Presentaros a nuestro invitado de hoy, al que ya de entrada le agradecemos enormemente el estar con nosotros esta tarde para hablarnos de esta disciplina que bueno, pues empieza a ser tan necesaria como otras muchas de las que hay alrededor de la tecnología, pero que todavía pues está ahí en unas fases muy iniciales. Pedro de la Torre. Pedro de la Torre es perito judicial informático en activo, además de ser decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos de Ingeniería de Andalucía, y además es el director académico del máster en informática forense y peritaje judicial informático que vamos a poner en marcha y que al final de la sesión pues os vamos a presentar. Entonces, la intención es que él pues, nos haga ahora un poco una descripción de qué es todo esto, que a veces, aunque seamos informáticos, tecnólogos o con mayor o menor experiencia, pues es algo que nos queda todavía como un poquito lejos y que estoy convencido de que nos va a presentar una realidad que muchos desconocemos o no tenemos muy cerca. Entonces, Pedro, te voy a ceder la palabra, te paso el testigo para que puedas seguir tú desplazando la presentación. ¿Vale? Yo ahora monto mi audio y mi vídeo y luego ya cuando vayas a finalizar pues me reincorporo ya para presentar el máster y charlar un poco sobre ti. Perfecto, gracias Juanjo por la presentación. ¿Cuánto tiempo tenemos más o menos para esta sesión? Para Quieras. contarme yo y no irme por las ramas. El que tú quieras. Lo normal es que, bueno, pues a la hora que hemos empezado, pues si puedes estar en 40 minutos o por ahí, pues bien. Y si no, pues hacemos varios capítulos de la sesión y los publicamos. Sí, es que de aquí se puede sacar un máster y es lo que hemos hecho. Exactamente. Así que nada, todo el tiempo que necesites no tengas problema. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, buenas tardes a todos. Algunos ya nos conocemos porque ya estoy viendo a varios colegiados de aquí del Colegio de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía. Pero como ha dicho Juanjo, yo soy Pedro de la Torre, soy perito informático colegiado por el Colegio de Andalucía. Además también certificado por el propio colegio. Y director de este nuevo máster. Y os voy a hablar un poquito sobre el tema de las evidencias digitales en el proceso judicial, que ahora, como veremos, tiene una serie de particularidades importantes que hay que tener en cuenta. Para empezar,
¿qué es esto de la evidencia digital? Hombre, para nosotros los de informática, pues dice, bueno, qué evidente. Hay veces que el proceso judicial no es tan evidente de lo que es, entonces conviene dejarlo muy claro, que es cualquier tipo de información almacenada en un soporte informático que pueda ser indiciaria de un hecho o de una conducta. Entonces aquí habrá que filtrar entre el mare magnum de información que hay en equipos y en redes de información, con lo que realmente tenga algo que ver con los hechos que vamos a investigar en una peritación. Entonces aquí ya hay un primer filtro. ¿Por qué son tan importantes? Pues porque cada vez están teniendo más peso en los procesos judiciales. Ya estáis viendo sentencias desde temas de cláusulas suelo, en el que intervienen correos electrónicos, WhatsApp en procedimientos por violencia de género, que son súper habituales. Entonces, hay una enorme sustitución de lo que son la evidencia en papel, que era lo que había hasta ahora, básicamente, y ahora cada vez más es soporte informático. Entonces, como sabéis, la evidencia, todo lo que son datos informáticos se pueden manipular. Entonces, el perito pues, tiene mucho trabajo en este ámbito. Como en la línea de lo que he estado comentando, la evidencia digital puede ser bien prueba de cargo, totalmente indicativa de la culpabilidad o la inocencia de la persona juzgada o la entidad, o puede ser una prueba de apoyo que sirva para fundamentar conductas que también vienen apoyadas por otro tipo de testificales. Entonces no es lo mismo tratar una prueba de cargo que una prueba subsidiaria. La validez jurídica de las evidencias digitales. Como ya sabéis mucho, el tema de la regulación de nuestra profesión, pues uno de los efectos que tiene es que no hay requisitos universalmente aceptados para la admisión como prueba de las evidencias digitales. Se va poco a poco fundamentando a golpe de jurisprudencia. Pero claro, los procedimientos, para que sienten jurisprudencia, pueden pasar incluso 10 años. Entonces ahora se está empezando a sentar jurisprudencia de procesos de 2005, 2008, que están empezando a sentar jurisprudencia ahora. Entonces, la justicia va despacio, como muchos sabéis, y poco a poco se va fundamentando todo esto. De hecho, la sentencia más reciente que hay han sido el criterio para cuándo se exige aportar una pericial informática para aportar como prueba en un juicio las comunicaciones electrónicas, desde correo electrónico hasta WhatsApp. Pues eso ha salido ahora, y estamos en 2018. Entonces ya cosas más complejas como cómo acreditar fallos en un sistema informático, además, a eso le queda todavía, pero mucho tiempo. Con lo que os comentaba antes, por la naturaleza que tienen las evidencias digitales, es muy sencillo, en muchos casos, falsificar la evidencia digital. Pues aquí es donde entra el perito para fundamentar que la evidencia es auténtica y es íntegra, que son dos palabras que escucharéis mucho en todo el tema de la informática forense, porque es una de nuestras tareas básicas, demostrar que esa evidencia digital es auténtica e íntegra, las dos cosas. No, que no solo que es auténtica, sino que no sea troceado y que es la evidencia completa lo que se está mostrando. En la línea de lo primero que comentaba, no hay estándares técnicos de obligado cumplimiento para fundamentar el contenido de la evidencia digital. Entonces, incluso hay distintas técnicas, por así decirlo, para fundamentar determinadas pruebas, ya sea correo electrónico como WhatsApp o logs de sistemas, etcétera. Entonces no hay un criterio unificado. Entonces, como comentaba, pues poco a poco, a golpe de jurisprudencia, se van unificando esos criterios, pero de forma muy lenta. Y de hecho la tecnología va mucho más rápido que esta jurisprudencia. Entonces, para cuando se sienta, por ejemplo, para cuando se siente la jurisprudencia sobre cómo fundamentar exactamente un mensaje de WhatsApp, pues lo mismo WhatsApp ya ha pasado de moda y ya hay otra aplicación que funciona de otra manera. Entonces, estamos un poco en esa línea. Entonces, jurídicamente, todo el ámbito de la pericial informática para los abogados suele ser un campo de mina. Entonces, por eso tiran mucho de nosotros, de los peritos informáticos judiciales,
para que le podamos resolver un poco la papeleta. Luego, si la evidencia digital no es intervenida y estudiada por un profesional con titulación oficial de informática, todo el proceso puede ser impugnado. De hecho, había una sentencia, me parece que hace unos 6 meses, donde un dictamen pericial de un supuesto perito, miembro de una asociación de peritos y tasadores, pues no le fue admitida en el procedimiento por carecer de la titulación oficial. Entonces se expulsó del procedimiento, se expulsó al perito y su parte pues perdió el procedimiento porque no carecía de pruebas. Entonces no es el tema de las titulaciones aquí en el ámbito de la informática sí es importante y de hecho la titulación oficial, como ya se ha indicado en la documentación del máster y demás, son todos los títulos de tanto superiores, universitarios, como de FP del ámbito de la informática. Y además muy acotado a la especialidad de ese grado de formación profesional. Si no, ya no es que además nos puedan impugnar el procedimiento, es que incluso podemos incurrir en un delito de intrusismo profesional y se nos puede imponer una multa, incluso pena de prisión de hasta 2 años. Entonces no es ninguna broma. Luego, si la evidencia digital no se aporta correctamente al proceso, pues se puede impugnar mediante un examen contrapericial. Entonces me gusta poner este dibujito porque muchas veces la cara que se te queda cuando le echas abajo un procedimiento a alguien, un dictamen pericial, porque no lo ha fundamentado correctamente, ni ha intervenido correctamente las pruebas, ni ha dictaminado, ni ha sustentado correctamente sus conclusiones. Muchas veces hay informes que directamente son 2 folios, la portada y las conclusiones, y no tiene nada más. Concepto muy importante es la cadena de custodia. Al final aquí lo que tenemos que asegurar es que desde el momento que nosotros intervenimos en la prueba digital hasta que se presenta ante el juez, eso no se ha alterado de ninguna manera. Y puede parecer sencillo, pero no es tan sencillo. De hecho, muchos procedimientos se pierden o muchas contrapericiales se fundamentan en la ruptura de la cadena de custodia. Entonces, no observar esto anula la prueba. Y al anular la prueba, se anula todo lo que devenga de la prueba, desde conclusiones hasta inferencias que pueda adoptar el juez en base al dictamen. Entonces, se cae todo. Así que de hecho, esta es una de las cosas que vamos a incidir mucho en el máster. Todo el tema de la cadena de custodia en las distintas tipos de evidencias que se pueden intervenir. Ahora voy a comentar un poco la figura del perito informático, pues muchas veces a mí me preguntan, ¿tú qué eres? Les comento que yo soy perito informático y la gente me mira un poco como si fuera astronauta o un bicho raro o marciano. Entonces, conviene explicar a qué se dedica el perito informático. Lo primero es asesorar al letrado de la parte que nos contrate. Sobre todo porque el letrado no tiene ese conocimiento técnico que nosotros sí tenemos y que te puede condicionar mucho un procedimiento en el que intervengan evidencias digitales. De hecho, yo muchas veces tengo que asesorar a los letrados con los que trabajo para orientarlo en la línea, ya sea de acusación o de defensa. Entonces, esa es una parte muy importante que tenemos que hacer para empezar y por eso el perito tiene que tener unos conocimientos legales importantes, además de técnicos, por supuesto. Luego tenemos que obtener las pruebas digitales, que no siempre es fácil, y de hecho hay que documentarlo también muy bien el proceso de obtención de la prueba digital y de la cadena de custodia. Luego la redacción del informe pericial, que de hecho los profesionales que estamos colegiados tenemos que cumplir una determinada estructura del informe. Y luego la comparecencia judicial, que no es moco de pavo. Pues la comparecencia judicial, además de explicar nuestro informe, se nos va a intentar someter a contradicción, incluso a careo con otros peritos o con miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Desde interpelaciones del juez, interpelaciones de letrados de la parte contraria, e incluso de la fiscalía. Ya es un tema en casos penales.
Entonces, no es sencillo y además hay que hablar en lenguaje llano, porque los técnicos siempre nos vamos un poco a nuestras expresiones y esto lo tiene que entender el juez para poder dictar sentencia. Entonces, no es fácil y de hecho hay uno de los ámbitos en los que se diferencian a los buenos peritos es el de la comparecencia. ¿Qué es lo primero que hacemos los peritos? Pues identificar las evidencias. Tenemos que conocer los antecedentes que rodean al caso que tenemos que investigar, la situación actual en la que se hallan los elementos que vamos a investigar. Tenemos que fijar la estrategia de investigación y investigar el hecho. O sea, somos un poco los Sherlock Holmes del siglo XXI, por seguir una analogía. Luego tenemos que obtener y preservar la prueba. Esto es, en ciertos ámbitos es muy complicado. O sea, no es necesariamente sencillo. Y la mayoría de equivocaciones y de fallos vienen aquí. Entonces hay que obtener y preservar correctamente las pruebas digitales. Y por su naturaleza no es siempre sencillo. Entonces, de hecho, ahí tenéis la fotografía de una clonadora de discos duros. Cuando la información esté en un PC, hay que clonar el disco duro, cosa que muchas veces no se hace. Luego está el análisis. Tenemos que analizar las pruebas que hemos obtenido, aplicarle unas metodologías que ya conocidas en el ámbito de la informática, para sacar una serie de conclusiones, que es a lo que vamos, porque al final tenemos que dirimir si un determinado hecho ha tenido lugar o no, o si hay indicios razonables de que ha tenido lugar o no. Pero hay muchas veces que el resultado del estudio no siempre es categórico o blanco o negro. Hay muchas tonalidades de gris. Entonces ahí tenemos que afinar mucho en el análisis que luego sustente las conclusiones que aportemos. Y luego la presentación, lo que os comentaba. Esto tiene que ser fácilmente entendible por gente no técnica. De hecho, la mayoría de jueces de informática no tienen ni puñetera idea. Algo de WhatsApp, porque utilizan WhatsApp, pero del resto no tienen ni idea. Entonces hay que hablarles muy clarito y muy llano. Y no es fácil pasar del lenguaje técnico y de terminología técnica al lenguaje llano. O sea, aquí es donde también sale a relucir el nivel del perito que presenta el informe. Luego, responsabilidades civiles y penales. Los peritos, derivados de nuestra actuación, tenemos responsabilidades civiles y penales sobre lo que firmamos. Si realizamos un dictamen que es erróneo y nos equivocamos, podemos sufrir multas, incluso penas de cárcel. O sea que esto no es moco de pavo ni apto para gente sensible, como digo yo, porque te pueden dar un susto. Entonces hay que ser muy, muy profesional en esto y dar muy, 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 muy fino. Algún casillo que he tenido en la vida real, os puedo comentar una batallita. Aquí tenemos uno que es la anulación probatoria en procesos penales. De esto a montones. O sea, muchas veces no sé si por desconocimiento, por falta de preparación, los cuerpos de seguridad del Estado no realizan correctamente todo esto que he comentado antes que hacemos los peritos. El intervenir las pruebas, el documentarlas y demás. Es cierto que tienen una presunción de veracidad por ser miembros del cuerpo de seguridad del Estado, pero esa presunción no implica que automáticamente todo lo que digan es cierto y está probado. Entonces, ellos, al igual que los peritos de parte, tienen que documentar, intervenir las pruebas y sobre todo fijar la cadena de custodia. Entonces, hay un mogollón de casos penales que se caen al suelo por no hacer esto correctamente. Y los acusados pues quedan exculpados. Entonces, de esto hay bastante. Accidentes de tráfico. Y bueno, ¿qué pintamos los peritos informáticos en accidentes de tráfico? Pues como estáis viendo, manipulación del móvil al volante. Hay muchas veces, de hecho yo he tenido que intervenir en procesos por accidentes mortales, imputados a que se estaba manipulando el WhatsApp en un determinado momento sin demostrarlo. Entonces, pues he tenido que intervenir varias veces contra atestados de tráfico
Porque claro, si el seguro ve que había un fallecimiento por una causa de negligencia, el seguro no paga. Y son indemnizaciones fuertes. Entonces, aquí empezamos a tener bastante presencia los ingenieros de informática, tristemente. Interceptación fraudulenta de comunicaciones electrónicas por parte del empresario. Esto se ve un montón. O sea, muchos empresarios se creen que por el hecho de tener un correo corporativo pueden examinar el correo de sus trabajadores cuando les vengan ganas, y eso no es así. De hecho, ha salido una sentencia hace poquito, parece que ha sido, no sé si ha sido hace un mes o un poco más o menos, en la que te especifican más o menos ya las condiciones que se tienen que dar para que el empresario pueda intervenir las comunicaciones electrónicas. Entre ellas que el trabajador esté avisado y haya dado la conformidad que se le puedan controlar los medios de trabajo corporativos. Entonces, yo he tenido casos en los que el empresario ha intervenido correo electrónico indiscriminadamente y el empresario ha terminado en prisión. Pero es que incluso como perito tienes que tener cuidado a la hora de intervenir los correos electrónicos corporativos porque puedes estar incurriendo tú también en un delito si lo haces sin las debidas garantías. Entonces, hay que tener cuidado a la hora de intervenir correos electrónicos corporativos ya como perito, porque nos podemos ver inmersos en un proceso penal de que el investigado nos demande y nos puede meter en prisión. De hecho, esto tiene hasta 3 años de prisión, o sea que cuidadito con este tipo de temas. Esto de los metadatos del ExNet, esto es bastante curioso. Esto ha sido un caso en una macrocausa grande que resulta que se ha demostrado, conseguir demostrar que la acusación popular, los escritos de acusación de la acusación popular se lo estaba escribiendo una de las partes, entonces ya queda invalidada la acusación popular. ¿Cómo se vio eso? Porque los documentos que se suben al ExNet son PDF. Como sabéis, los PDF tienen una serie de metadatos y examinando esos metadatos pues se vio que la identidad del abogado no era la que se suponía que debía ser. Incluso se pudo ver por versión de editor de textos que utilizó esa persona, en qué fecha lo redactó, etc. Entonces, pues, se pudo demostrar que no era esos documentos de acusación no los realizó el abogado de la acusación popular, sino que fue una de las partes. Así que si algún abogado ve esto, pues que tenga cuidado a la hora de subir los escritos de demanda a la plataforma judicial. Luego, temas de responsabilidad penal de las personas jurídicas en incidentes de ciberseguridad. Esto es relativamente nuevo, pero se está empezando a dar que empresas que sufren un incidente de ciberseguridad a su vez tienen responsabilidades penales por no haber puesto los medios suficientes para impedir o mitigar ese hackeo. Entonces, las empresas españolas, muchas son de funcionar de aquella manera, no se hacen nada por escrito, no hay procedimiento ni nada, y tampoco se le da mucha importancia al tema de la ciberseguridad hasta que hay un incidente y van imputados todo el consejo de dirección. Así que cuidado con estos temas porque se está empezando a ver y encima que roban la información, se ve la dirección de la empresa metida en un proceso penal y ahora sale de ahí. Entonces, pues ahí entramos los peritos informáticos para demostrar si se ha cumplido o no esas medidas suficientes. Porque ahí eso es muy subjetivo y además interpretarlo en cada caso por el juez y hay que delimitarlo muy bien. Entonces, ligado a riesgo y demás conceptos. Entonces, esto empieza a verse también bastante. Esto, por supuesto, esto va en el núcleo de nuestra actividad como ingeniero, el tema de las especificaciones de los sistemas informáticos y los siniestros por mal funcionamiento. Aquí muchos se creen que porque no está regulado esto de la ingeniería informática, uno puede hacer lo que quiera y poner en el mercado lo que quiera. Y ya ha habido casos, de hecho tuve una sentencia en Granada bastante novedosa, que se condenó al proveedor de servicios por el hecho de no haber realizado proyecto técnico del sistema. Aparte de los fallos que tenía, pero ya por el hecho de no haber realizado proyecto técnico y no haber identificado una persona cualificada responsable del proyecto, la empresa proveedora se la cargó. Se la cargó y además no sé si fueron 30.000 euros lo que tuvo que pagar al cliente, cuando era la empresa proveedora la que demandaba
a mi cliente por impago. O sea, para que veáis las vueltas que puede dar un proceso judicial con la intervención de un perito. Luego, robo de información corporativa. Esto hay un montón, sobre todo en el ámbito de los comerciales de las empresas, que sustraen toda la información de los clientes y se van a la competencia. De esto hay a montones. Y muchas empresas no tienen medios adecuados para custodiar esa información. Entonces, hay casos en los que se puede demostrar y otros en los que no se puede demostrar suficientemente este tema. Pero todo este tipo de incidentes van al alza, ¿eh? O sea, se está dando un montón. Y aquí tenemos mucho trabajo también los peritos. Y por concluir un poco, porque no me quiero tampoco extender mucho, al final lo que intentamos los peritos pues, es evitar desastres. O sea, al final vamos a intentar determinar qué hechos han tenido lugar y qué hechos no han tenido lugar, pero evitando desastres como os comentaba en el tema de los correos electrónicos. si por lo que sea realizamos una intervención que deja mucho que desear, podemos buscarle grandes perjuicios a nuestro cliente, pero sobre todo también a nosotros. O sea que el actuar ante los tribunales, ojo que no es moco de pavo, ¿eh? Hay que ser serio, hay que ser riguroso y hay que plantear bien la investigación y las conclusiones. Y tener claro en lo que concluimos, porque nos podemos ver inmersos que incluso nuestro propio cliente nos demande por haber realizado mal nuestro trabajo. Así que meterse en este tipo de temas sin formación y sin habilitación te puede llegar a costar la prisión. Entonces, por eso también ha sido el impulso de crear este máster, por lo menos para la parte de formación para los profesionales, porque la mayoría de estas cosas en la carrera de informática se explica la parte técnica, pero no la parte jurídica y procesal. Entonces hay que tener muy claro todos estos conceptos. Voy a darle el toque a Juanjo para que retome la jornada y ya atiendo a todas las preguntas que podáis tener. Muy bien, estoy aquí. ¿Me ves y me oyes? Sí, te oigo. Ok. Bueno, pues un resumen breve pero conciso sobre un ámbito... Me extendería más, pero es que tengo la voz hecha polvo. Sí, ya te oímos, no te preocupes. La verdad es que es uno de esos ámbitos en los que más se ve la relación técnico-jurídica, ¿no? Que es un poco lo que comentábamos tú y yo antes en fuera de línea. Al final la tecnología y la parte jurídica siempre han sido un poco como el agua y el aceite, es decir, no se mezclaban y sin embargo aquí estamos viendo, es evidente que necesitas tener perfiles en los que haya unos conocimientos técnicos muy importantes, pero a su vez haya unos conocimientos jurídicos muy importantes, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí es donde realmente nosotros detectábamos que por un lado no había una formación excesiva en estas disciplinas y por otro lado la realidad es que hacen falta muchos peritos, aunque como vamos a comentar luego el objetivo final del máster no tiene por qué ser, o de este tipo de formación, no tiene por qué ser exclusivamente formar a un perito judicial. Hace falta peritos, pero tampoco millones, como vemos siempre, igual que con la ciberseguridad. Hacen falta 2 millones de profesionales, tampoco nos colemos. Hacen falta profesionales, pero sin colarse. Pero sí que es verdad que, fíjate, ya desde el año 2016 la Interpol ya tiene informes en los que indica que hay países europeos en los que los ciberdelitos están porcentualmente por encima de los delitos tradicionales. Entonces, el problema que le tenemos en todos los ámbitos, no solo en este. Es decir, por un lado necesitamos gente formada, ese CSI de las series que vemos de los americanos, que sea capaz de identificar esas pruebas y controlar perfectamente la cadena de custodia de todo eso para que llegado a un caso como puede ser llegar al juzgado, pues sus pruebas tengan la validez que tienen que tener. Pero claro, por otro lado, el abogado también debe adaptarse. Es decir, no puede seguir tratando
o no puedes tratar delitos del siglo XXI como con las leyes del siglo XX, ¿no? De hecho, lo que te comentaba antes, que es que muchas veces el perito, la misión, una de las primeras misiones del perito es orientar al abogado. Entonces, tienes que tener unos conocimientos jurídicos, sobre todo jurídicos y procesales importantes en tu ámbito. Porque el derecho es muy amplio y para eso están los abogados, pero hay que tener unos conocimientos importantes en lo relativo a toda la prueba digital, porque el abogado muchas veces va perdido, es que no sabe ni cómo tiene que aportar, por ejemplo, correctamente un correo electrónico. Sí, está claro. Entonces, ojo. Y a partir de ahí ya luego cuando te presentas ante el juez, pues es evidente que prácticamente no hay ninguno que entienda nada de lo que le estás explicando. Con lo cual, o tienes la capacidad o la garantía de que lo que tú le estás diciendo es como es, o si no, pues al final él no tiene criterio para poder tomar una decisión. O lo peor, que cuando hay dos peritos, ¿qué criterio elige? ¿Qué criterio elige? Exactamente. Sí, porque el juez no tiene conocimiento técnico. Entonces le vienen dos expertos. Uno le dice blanco y el otro le dice negro. Sí, sí, está ¿Es claro. blanco o es negro? Pues es muy importante. Por eso te digo, es muy importante, porque si el juez hay algo que no entiende, no lo toma en consideración. Lo que pasa es que también la falta de regulación de la profesión informática también afecta a todo esto, ¿no? Es decir, aunque es curioso que en el ámbito del peritaje ya va habiendo ciertos cambios, ¿no? Respecto a qué titulaciones tienes que tener para poder peritar, porque hasta hace muy poquito es que peritaba cualquiera. O sea, independientemente de... No, y sigue peritando cualquiera ahora mismo, ¿eh? De hecho, yo he tenido un caso que me tuve que ver en sala y descubrir en sala al pastel que el perito que tenía delante era titulado de Bellas Artes. Entonces el juez lo echó, pero además súper cabreado, lo echó a patas de la sala. Claro. Y no lo multó porque, en fin, le perdonó un poquito la vida. Pero que cuidado con el tema de peritar sin tener la titulación, porque hasta ahora no ha pasado nada, pero van a empezar a pasar cosas. Entonces, alguno se puede ver con un susto. Está claro, está claro. Y ese es un poco el motivo por el que nosotros pues decidimos proponer el desarrollar este proyecto, porque entendíamos que bueno, pues que la formación que existía hasta ahora pues era relativamente escasa, aunque hay algo más por ahí, pero lo que sí que es, no había ninguna pues que de alguna manera abordara la temática como la hemos abordado, ¿no? Y aquí es un poco donde queríamos venir ahora a continuación a comentar un poquitín, pues eso, porque este máster, ¿no? Un poco lo que estamos diciendo, tenemos no millones, pero sí que es verdad que en distintos ámbitos, los que van a acabar en el juzgado y los que no, pues necesitamos profesionales que tengan esta formación dual, tanto técnica como jurídica. Claro, ¿a quién va dirigido? Pues fundamentalmente a aquellos que por ley pueden peritar, ¿no? Que no son solo ingenieros técnicos, sino que aquellos que vienen de la FP2 antigua, de los ciclos de grado superior, pues esos también pueden ser peritos, pero evidentemente con unas limitaciones, ¿no? Están limitadas a su ámbito, sí. El superior puede peritar un poco por todo el ámbito de la informática y ya el FP, pues de su ámbito. Si es de software, pues tiene que ser una pericia de software. No puede peritar, por ejemplo, imágenes, por poner un ejemplo. Pero bueno, también, normalmente también el técnico especialista, que es lo que son los FP2, al final en ese ámbito concreto suele saber bastante. O sea que hay que tenerlo en cuenta. Y luego, por otro lado, respecto a las actividades profesionales, pues lo que decimos, ¿no? Es evidente que es un programa que va orientado a formar a un perito judicial que vaya a un juzgado, pero hay otra serie de posibilidades y de salidas profesionales que no tienen por qué terminar con el especialista en el juzgado, ¿no? Como me comentabas tú en alguna ocasión, pues estos DPOs de ahora que necesitan acreditar que cumplían con los requisitos de cara a una posible sanción ante la Agencia de Protección de Datos, pues tienes que acabar haciendo una pericial interna, pero no vas a ir a un juzgado, por ejemplo, ¿no? Sí, no, al final el máster también está muy indicado para el auditor. O sea, no tiene por qué terminar en el juzgado, porque al final lo que se van a ver son técnicas de auditoría. Además, técnicas de auditoría que si la auditoría, por lo que sea, luego tiene que terminar en el juzgado, que sea válida. Porque hay veces que la auditoría interna a lo mejor se quiere acreditar un daño. Por ejemplo, esto se ve mucho en los casos de daños informáticos. Ves que los departamentos internos tecnológicos
intervienen una serie de cosas para acreditar un daño de un tercero, de un empleado tal, y luego lo aportan como prueba en el juzgado y se les cae, porque no lo han hecho correctamente. Entonces, este máster le viene muy bien para eso. Exactamente. Y luego ya quería aprovechar un minutillo pues a que conocieran a esos tutores que conforman pues este claustro que consideramos pues que es de lo mejor que hay ahora en la actualidad a nivel nacional, y te agradecería que en un minuto, si llega, pues nos presentaras un poco. A ti ya te Sí, conocemos. y además que ha costado bastante reunirlo, porque de hecho son de los mejores especialistas, cada uno en su ámbito. Uh-huh. Y además que los ámbitos que vamos a tocar en el máster, no hay mucha gente que realmente de primer nivel y que sepa bien y que tenga conocimiento amplio sobre esos casos concretos que vamos a tocar. Entonces, ha costado bastante reunirlos. Claro, Luego, por eso. comentaros un poco, tenemos a Gregorio Ambrosio, que de hecho me parece que lo tenemos incluso, lo teníamos conectado, ya se ha caído, que es especialista en toda la parte de ponerse de redes y sistemas. Además, lleva como director de sistemas por un montón de años en el Ayuntamiento de Málaga, y de hecho fue mi mentor. O sea, es el que tiene la culpa de que yo me hiciera perito informático. O sea que me subcontrató una vez una pericial sobre software, pero yo tengo un máster de diseño de software, y cuando vi lo que era la pericial dije, la leche, digo, esto es lo mío. Y a partir de ahí ya fui tirando un poco yo para adelante. O sea que nos conocemos desde hace ya muchos años. Okay. Luego tenemos a Javier Rubio, que es un especialista además muy reconocido y muy mediático. Javier está cada 2x3 por Televisión Española, un informe semanal, o sea, chupa bastante cámara. De hecho, saltó a la fama hace, no sé si fue en 2014, 2013, pues demostró que los mensajes de WhatsApp se podían manipular y cómo se podían manipular de cara a un procedimiento, y tuvo mucho eco mediático, y de hecho pues, tiene también bastantes sentencias por ahí, así que en la parte de forense de móviles y de comunicaciones electrónicas, de los mayores expertos de España. O sea que por ahí hemos hecho otro gran fichaje. Uh-huh. Modesto es especialista en todo el tema de incidentes de ciberseguridad. De hecho, también de los mejores que hay en el ámbito forense en ese ámbito. Es de Asturias, de hecho es el vicedecano creo que era vicedecano, me parece que sí, era vicedecano del Colegio Asturiano, y lleva también muchos años en esto. O sea que en la parte de la fundamentación forense de los incidentes de ciberseguridad también es de lo mejor que hay en España. Uh-huh. Luego tenemos a Ricardo Jorge Rodríguez, que es especialista en toda la parte de análisis de metadatos y ficheros electrónicos. O sea, de hecho, él es el que va a impartir toda la parte del estudio de metadatos y ficheros de texto, de imagen, de audio y de este tipo de ficheros, y también de lo mejor que hay en España. No tengo agua esta tarde. Luego tenemos a Adrián Ramírez, que es especialista en toda la parte de análisis forense de sistemas operativos, que es importantísimo. Saber qué se ha hecho con un determinado equipo informático y qué datos han podido pasar por ese equipo informático. Esta parte es sobre todo importante para lo que comentaba de la fundamentación de los robos los robos corporativos de información, que están a la orden del día. También de los mayores expertos que hay en España. Sí. Adrián además es el fundador y organizador de las jornadas de SecAdmin que se desarrollan en Sevilla todos los años. Uh-huh. Y bueno, pues ya las tiene consolidadas y también arrastra un elenco importante de especialistas en la materia. Y él, como dices, va a ser un poco el tutor de la parte de forense en sistemas operativos, que se ha dividido en dos partes por no hacer especialmente extenso el módulo. Con lo cual, por un lado se tiene la parte de forense en sistemas Microsoft y por otro lado por la parte en sistemas Linux, Mac, que de alguna manera pues sale sí, de ahí. todo eso lo vamos a tratar a fondo en el máster, sí. Muy bien, muy bueno, sí. Luego tenemos también a Pedro Palo, que además de ingeniero en informática es doctor en económica. Uh-huh.
y él nos va a enseñar toda la parte de, de la tasación informática, que es ese gran desconocido. Es, bueno, ponerle valor económico a un daño informático o a un sistema, que nos toque valorar un sistema de información. Por ejemplo, yo he tenido casos en que lo que sea requerir, señor perito, valóreme si este sistema informático vale A o no vale A y esto ha sido una estafa. Pues eso no es sencillo, además son criterios económicos y financieros que los de ingeniería no suelen ver. Entonces es un ámbito interesante. Y Pedro es de los mayores especialistas que hay en España también. Por eso mismo, porque es que también es doctor en económica. Entonces tiene mamá las dos partes. Sí, sí, exactamente. Y luego tenemos a Carlos Cano, que de hecho es economista, es profesor en la Universidad de Almería y es el culpable de que yo tenga hoy empresa, porque me dirigió máster hace, no sé si fue en 2010, y el proyecto fin de máster lo presenté a un concurso y gané, y por eso tengo la empresa, o sea que fue un poco el culpable. Y es especialista en todo el ámbito de la creación de empresas, o sea, no es un economista al uso, no es un economista de despacho, y está muy ligado, y además que es que ha creado numerosas empresas y ha ayudado a crear numerosas empresas. Entonces, Carlos nos va a enseñar en el máster el ámbito de cómo crear nuestro propio despacho profesional y cómo gestionarlo. Porque sí, podemos ser unos peritos cojonudos, pero si no nos sabemos vender, ni sabemos gestionar nuestro negocio, pues no hacemos nada. Está claro. Entonces hemos querido abarcar el 360 en el máster. Está claro. Además, bueno, esta es un poco la base de la base de los tutores, ¿no? Pero estamos acabando de cerrar un poco las colaboraciones a nivel de masterclass, que tendremos también una en cada uno de los módulos, y también vamos a contar pues con los mayores especialistas en cada una de las áreas para, de alguna manera, pues cerrar el círculo en el estudio de cada materia, ¿no? Y ahí quería que vierais un poquitín pues cuál es el programa, ¿no? Dividido en 10 módulos teórico-prácticos, más un proyecto de fin de máster, en el que, bueno, pues es evidente que empezamos con una parte introductoria en la que se muestra un poco por la labor del perito y el valor de esas evidencias digitales, como nos está contando Pedro. Luego ya hay una serie de módulos más especializados en la parte forense, que es evidente que tiene una componente mucho más técnica, ¿no? Pues desde ficheros electrónicos y metadatos, como has comentado, la forense en los sistemas operativos, en los ficheros electrónicos, en sistemas de información y redes, en la respuesta a incidentes de ciberseguridad, pero luego es verdad que tenemos ahí desde el módulo 8 al 10 pues la parte de tasaciones y valoraciones económico-financieras, que eso no lo trata nadie, cómo redactar correctamente un informe pericial y cómo realizar una personación en sede judicial, independientemente de que a lo mejor no todos los alumnos vayan a acabar siendo un perito judicial, ¿no? Pero sí que es... No, pero esto es importante porque incluso el auditor interno va a tener que hacer un informe y exponérselo a un directivo de su empresa. Entonces, Claro. va a ser el equivalente al juez, o sea que es bastante equivalente. Exactamente. Evidentemente, el último módulo, pues centrado más en eso, ¿no? En lo que acabas de comentar, la gestión y dirección de un despacho profesional, que es algo que no te enseñan ni en la parte técnica, ni en la parte jurídica, ni, y bueno, pues a lo mejor un poco sí en la parte económica, pero claro, no tenemos perfiles que abarquen todos los ámbitos, ¿no? Espera, mira, me está diciendo alguien que mi volumen está bajo respecto al tuyo. ¿Tú me oyes bien? Sí, yo te digo bien, pero porque también he subido el volumen. Vale, espera, lo voy a subir un poquitín a ver si se me oye un poco mejor. Vale, y luego ya pues tendríamos un proyecto de fin de máster en el que, bueno, pues aquí se propondrán una serie de proyectos para que el alumno pues elija el que más le interese y estará pues tutorizado bien por uno o dos de los tutores pues para ayudarle a llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Que será un poco el resumen de- del estudio de todo este programa, ¿no? Nos Y dicen, estoy viendo ahí una pregunta como que los módulos 2 y 5 están repetidos. No es que se nos ha ido una errata. sí, eso ha sido una rata mía, que he Eso ha sido sido una errata. el que ha creado la slide. Sí, el del módulo 5, si no me equivoco, perdóname un segundo, y te digo exactamente cuál es. Un segundo, sí, sí, tienes razón. El módulo 5
Voy a abrirlo yo también. Exactamente. El módulo 2 correcto es el de investigación forense en metadatos y el Sí. módulo 5 es el módulo... El 5 era la de los smartphones y mensajería electrónica. Exactamente. Eso Sí. es. Era investigación forense de smartphone y mensajería electrónica. Sí, en dispositivos móviles. Exactamente. Sí, sí, pues ha sido un error. Tengo que corregirlo. Y bueno, por ir acabando un poco, porque no queremos tampoco que se nos haga especialmente larga la sesión, estamos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda que os pueda surgir. Pues como veis ahí a través de mi correo electrónico, o incluso si quisierais poneros en contacto con Pedro, que va a ser el director del programa, pues para aclarar cualquier duda que tengáis. Pero bueno, sí que queríamos un poco finalizar pues dejando claro pues eso, qué es, qué es lo que pretendemos con este programa de formación, por qué entendemos que aporta valor a la formación actual que consideramos escasa. Eh, eh, Entendemos que es una profesión en alza, a lo mejor no necesita millones de profesionales, pero sí que va a ser necesaria la incorporación tanto a nivel de acabar en un juzgado como si no, ya no digo nada, pues una vez que el nuevo reglamento de protección de datos ya está activo desde este año pasado, no, desde este año actual, y bueno, pues es evidente que ese cambio en cuanto a la seguridad proactiva de las empresas y al hecho de que podrían llegar a sancionarte incluso aunque no hubieras tenido ningún problema si se llegara a demostrar que no has cumplido con los requisitos mínimos de seguridad en tu empresa. Y ahí, bueno, pues en las empresas ya un poco curiosas es evidente que este tipo de perfiles profesionales pues también acaban encajando. Y por otro lado, pues eso, dejar claro que no es que estemos planteando por el hecho de abrir el abanico de posibles alumnos, pues estemos de alguna manera atacando a la profesión del informático, del ingeniero técnico, del ingeniero superior, sino que bueno, que nos ajustamos un poco a la legalidad, ¿no? La ley vigente permite peritar en ciertos casos, pues tanto a informáticos más técnicos como pueden ser los FP2 antiguos o los ciclos de grado superior, pero que independientemente de eso, pues podemos tener gente con muchos años de experiencia en empresas pues en los que ellos necesitan tener este tipo de formación, pero realmente ninguno se va a plantear posteriormente acabar en el. Y bueno, yo no sé si tenéis alguna Si consulta. tenéis alguna pregunta, a ver que nos dicen qué duración tendrá el máster y qué dedicación se requiere, o si no es necesario para poder hacerlo correctamente, para poder compaginarlo con el trabajo diario. Pues mira, el máster es un año, son 1500 horas, son 60 créditos ST y requiere tiempo. De hecho, yo el año pasado yo compaginé trabajo con el máster de ciberseguridad. Yo soy alumno de la primera edición del máster de ciberseguridad. Y si te lo organizas bien desde el principio, lo sacas adelante, con trabajo, familia y demás. Pero te lo tienes que planificar bien desde el principio. O sea, esto no es un máster online en plan de que lo dejas para 3 días antes, te lees los apuntes, haces 4 ejercicios en plan chorrilla y te lo sacas. Por ahí no van los tiros. Entonces, esto requiere dedicación, pero organizándose bien no tienes por qué tener agobio. Sí, está claro. Yo, desde la perspectiva que tenemos nosotros, que vemos a muchos alumnos, es lo que dices tú, es un tema de organización. Por otro lado, el máster está estructurado en módulos, como habéis visto. Nosotros no trabajamos varios módulos de forma simultánea, sino que durante el tiempo que dura el módulo 1 solo se estudia el módulo 1 y no está disponible el 2 hasta que no hemos finalizado el primero y así sucesivamente. Con lo cual, centramos las semanas que haya de estudio, las 4 o 5, las que sean en cada uno de ellos, pues nos centramos en eso. Claro, ¿cuánto tiempo hay que dedicar? Pues también es algo muy subjetivo. Depende mucho de cada persona, depende del nivel que aportas cuando comienzas, de tu experiencia previa. Nosotros entendemos que, ya digo, sin poder a lo mejor trasladarlo al 100% de los alumnos, podemos estar en torno a las
12, 15 horas semanales. Puede haber algún módulo en el que se te vaya un poco más y a lo mejor un módulo pues, en el que puedes estar más cerca de tu experiencia o de tu formación y en ese pues necesitas un poquitín menos. Pero yo creo que más o menos. Porque al final lo de las 1500 horas de Bolonia lleva a engaño, ¿no? Al final, claro, dices, joder, si tengo que dedicar 1500 horas a preparar esto, es que tengo que dejar todo lo que estoy haciendo, trabajo incluido, porque es que me salen 40 horas todas las semanas, ¿no? Y Bolonia en realidad lo que hace es interpretar cuál sería el esfuerzo que un alumno tiene que hacer suponiendo que partiera de cero, pero sin considerar ya las competencias que ese alumno posee, ¿no? Entonces, por eso digo que lo normal sería pues poder irnos a esa distribución de horas, teniendo en cuenta que bueno, pues, tenemos ahí muchos meses por delante. También es verdad que la primera edición, que va a ser en marzo, nosotros tenemos dos, una en marzo y otra en octubre. La de marzo es mucho más llevadera que la de octubre, porque los meses de julio y agosto no son lectivos. Entonces, como la universidad cierra, no hay módulos, se verían los 4 primeros módulos y llegado a ese punto, pues tendríamos 2 meses de parón por verano. Entonces, bueno, pues si de alguna manera te ha pillado el toro y has tenido algún tipo de imprevisto que no considerabas y te ha impedido llevar al día el estudio, pues siempre tienes ahí un tiempo de margen para poder recuperar, ¿no? Luego tienes ahí otros 4 módulos aproximadamente hasta Navidades, desde septiembre, con lo cual luego tienes ahí otros 20 días en el parón de Navidades en los que podrías también recuperar un poquitín, y luego ya pues viene la parte final con los 2 últimos módulos, y luego el trabajo de fin de máster pues lo iríamos desarrollando un poco a lo largo de los últimos meses, ¿no? Compaginándolo con otros. Pero como dice Pedro, es un tema de organización. Es una carrera de fondo, hay que organizarse y las personas organizadas pues lo sacan con el esfuerzo pertinente, lo sacan adelante. Si no eres organizado, un mes y medio después ya no sabes por dónde te viene. Es una cosa... Y luego, Además, también si quieres por aclararle la estructura de los módulos, más o menos, normalmente por módulos hablan del orden de 2-3 ejercicios individuales, un ejercicio colectivo y un examen. Un examen tipo test sobre lo que se trata en el módulo. Más o menos, ya dependerá un poco también de los tutores de los módulos, pero más o menos ese sería el esfuerzo que habría que hacer. Entonces, pues ya dependerá del grado de dificultad de los ejercicios, el que te pueda llevar un poco más de tiempo o menos. Pero que es lo que te comento, que organizándose se puede. al final, porque es verdad que aquellos alumnos que no han hecho nunca una formación online, pues no saben muy bien a qué se van a enfrentar y a veces pues da un poco de miedo. El estudio de todos los módulos es igual. Es decir, los tutores han preparado un material de estudio en PDF. Tendremos 2 tutorías online, una pues el primero o segundo día del módulo en el que el tutor se presenta el contenido, el material de estudio que ha preparado, haciendo hincapié pues, en aquellos aspectos que considere más importantes, orientando ya en un primer momento en esas tareas que tiene que realizar. Y luego ya el alumno pues tendrá que, una vez vista esa tutoría de guía en la que se le orienta un poco por dónde ir, pues realizar el proceso de estudio y el proceso de evaluación, que como dice Pedro, pues está enfocado en 3 aspectos fundamentales. Por un lado, hay unas tareas colaborativas que van a ponderar el 50% de la nota, de tal manera que esas las tiene que realizar de forma individual el alumno, y bueno, pues habrá, dependiendo del módulo, pues puede haber alguna más, alguna menos, puede haber menos tareas pero ser un poco más complejas, pueden ser un poco más sencillas y haber alguna más. Posteriormente, en la parte de tareas colaborativas o grupales, aquí lo que se propone es que el tutor pues plantee un tema de investigación y todos los alumnos pues de alguna manera trabajen sobre esa tarea de forma colaborativa, de tal forma que tengan que ver qué es lo que aportan el resto de los compañeros y desarrollar un esfuerzo para aportarle valor a la tarea con lo que ellos planteen, ¿no? No sirve lo de copiar y pegar, todas esas cosas por las tenemos un poco. Y luego es verdad que hay un test de evaluación pues en el que hay que múltiples respuestas con una sola válida y bueno, pues y todo ese proceso pues hay que hacerlo durante las semanas que dura el módulo. Una vez que ha finalizado ese módulo, pues pasamos al siguiente y vuelve a empezar el ciclo. Tutoría. Bueno, se me ha ido. Hay una segunda tutoría más centrada ya en la parte práctica, en la parte de tareas, resolución de las tareas, ayuda en la problemática que hayan tenido los alumnos, el tutor pues a disposición de todos
para pues eso, resolver cualquier duda que tenga, más allá de que a través de los foros que tiene la plataforma virtual o los grupos de Telegram que solemos crear para llevar la tutorización, pues van a tener una relación bidireccional tutor-alumno en todo momento. Y luego cerramos un poco cada uno de los módulos teniendo una masterclass en la que ya digo que tendremos pues a un experto también en cada temática, de forma pues que tenemos la visión de otro profesional ligeramente distinta a la que puede haber planteado el tutor en el estudio de ese módulo, pues eso, precisamente por ver otra forma de verlo, y ahí bueno, pues ya también coordinados con los tutores, pues o hacer hincapié en algunas partes que a lo mejor en el material de estudio pues no se ha hecho tanto hincapié, ¿no? Entonces ese proceso pues se hace de forma secuencial, módulo a módulo, hasta que acabamos pues con los 10 módulos teórico-prácticos, y luego ya pues hay que realizar el trabajo de fin de máster, que lo que decía, puede el tutor proponer una serie de proyectos o el propio alumno pues podría plantear algunos si tuviera interés, y pasando la comisión académica pues si se considera que tiene la entidad suficiente como para ser un proyecto fin de máster, que normalmente pues se le da el formato correspondiente, pues se puede trabajar en un proyecto que le pueda interesar a particularmente un alumno. Y ya digo, esa es un poco la idea, ¿no? Por otro lado, el título está avalado por la UCAM de Murcia, como decía al principio. Es un título propio, con lo cual tiene validez en todo el espacio superior europeo de formación, en el espacio de Bolonia. Y por otro lado, pues está acreditado profesionalmente por el propio Colegio de Ingenieros Técnicos de Andalucía, ¿no? Que en este caso sois el único colegio, habéis sido el primero, y yo creo que hasta la fecha sois el único colegio que expedís un certificado de este estilo, ¿no, Pedro? Sí, de hecho, para que la gente no se confunda, pues el certificado no es que se obtiene la titulación y automáticamente se obtiene la certificación. De hecho ahora mismo hay dos tipos de formaciones que permiten acceder al certificado, no solo este curso. Y uno de los requisitos es tener la formación, pero el otro es el estar colegiado, el tener, por supuesto, la titulación oficial y cumplir una serie de condiciones a la hora de prestar servicio como perito. Entonces, realmente el certificado es más de cara al cliente, de que el cliente va a saber que tú le vas a dar una mínima calidad por el hecho de estar certificado, porque de hecho si no se la das, el certificado lo pierde. Exacto. Y luego me comentabas que también servía para no tener que llevar el título debajo del brazo cada vez que entras en el juzgado, ¿no? Efectivamente, porque como va a empezar a haber caza de brujas con esto de la titulación oficial, porque ahora mismo ha sido un desmadre y hay mucha gente que no tiene titulación oficial que está peritando, los secretarios judiciales, además de pedirte el DNI, si tú le presentas el carné que se te pide con la certificación, tú ya estás demostrando por el hecho de tener ese carné que ya tienes titulación oficial. Entonces no tienes que ir ni con tu título debajo del brazo, ni con una copia compulsada ni nada para acreditarlo. Porque si no lo acreditas antes de entrar en sala, si el letrado contrario es astuto, pues puede decir, oiga, señoría, si esta persona no ha acreditado su titulación, no puede tener en cuenta el dictamen y te pueden buscar las cosquillas. Está claro, está claro. Muy bien. Pues nada, tenemos ya desde la propia web del campus un espacio reservado para el máster en informática forense. Tenéis la información ahí. Si no está toda, pero sí que para haceros una buena idea. Si tenéis interés en algún momento de ampliar esa información, pues a través de mi correo electrónico que tenéis aquí, juanjo.salvador@campusciberseguridad.com, o a través del de información, el info@campusciberseguridad.com, pues recibiremos vuestra solicitud, os haremos llegar la guía académica completa, y ahí ya pues os informaremos de los precios, de las becas a las que podéis optar por estar colegiados en estos colegios colaboradores, y bueno, pues esperamos que sea de vuestro interés, y bueno, pues que vamos, tenemos mucha esperanza en que el año que viene pues puede ser un programa que va a tener impacto. Yo no sé si tienes alguna pregunta más en el chat, porque yo la verdad es que aquí no tengo. No, de momento no. De hecho, ya no ha comentado esta persona que está claro. Vale, ok. Y ya está. Si alguien tiene alguna duda más, aquí estamos para resolverlo.
Y ya digo, si no es ahora mismo, porque pasa también muchas veces que luego la duda te surge a posteriori, pues bueno, pues tenéis ahí nuestros datos de contacto para hacernos la consulta que consideréis y lo antes posible pues os daremos respuesta a la misma. Bueno, Pedro, pues yo creo que casi podemos ir dando ya por finalizada la sesión de hoy. La verdad es que Perfecto. para mí es un tema muy interesante, ya digo, es un poco la evolución natural hacia la que tiene que ir la confluencia entre el ámbito técnico y jurídico. Yo creo que el perito es precisamente el perfil profesional que encarna mejor esa confluencia de esas dos formaciones. Y yo sigo insistiendo en que, bueno, pues no harán falta millones, pero en los próximos años pues es evidente que va a hacer falta muchos más de los que hay actualmente, precisamente porque el crecimiento de los ciberdelitos pues va siendo exponencial, como pasa en todo a nivel tecnológico, ¿no? Cuando hablo de tecnología, El crecimiento de los ciberdelitos y el entorno regulatorio. Entonces, exactamente. el nulo entorno regulatorio. Entonces, Sí, sí, esto va a ser un poco el salvaje oeste y nosotros somos los pistoleros un poco. exactamente. Entonces, bueno, pues ahí efectivamente es una formación que va a intentar pues cubrir esas carencias que entendemos que existen en el mercado y que, bueno, pues de alguna manera, pues la persona que acabe este tipo de formación, pues hombre, no le garantizamos al 100% que tenga un puesto de trabajo, pero sí tiene muchas posibilidades o de trabajar en una consultora o incluso pues hacer como tú, poner su propio despacho y prestar este tipo de servicios a terceros. Así que nada, yo creo que, pues nada, vamos a dar ya por finalizada la sesión. Agradecerte enormemente la tarde que nos has dedicado, pues eso, teniendo en cuenta que no te encontrabas perfectamente de salud y, bueno, pues el esfuerzo que has hecho es muy agradecido. Y a los, Gracias a vosotros por invitarme y bueno, y a los asistentes por acudir e interesarse por este tipo de formación, que hace mucha falta y esperemos que cuaje, porque realmente no, ya me hubiera gustado a mí cuando empezaba a tener formación de esta vacante. claro, esa es otra, ¿no? Que la mayoría de las ocasiones pues ha habido que tirar de una autoformación o de una formación cruzada, pero que no realmente no llegaba a cubrir la necesidad y en ese sentido pues creemos que hemos creado un buen programa formativo y bueno, pues que puede ser de mucho interés para muchos perfiles distintos de profesionales. Así que nada, damos ya por finalizada la sesión, muy agradecidos también a los que nos habéis acompañado. Yo ahora en un ratito pues publicaremos ya la sesión también en el canal de YouTube que tiene el campus de ciberseguridad. Desde ahí pues podrá verlo todo aquel que no nos ha podido acompañar en directo, pero que sí que tiene interés en la temática. Así que nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima, que tendremos ya en el mes de enero la siguiente Open Class del campus. Así que nada, gracias Pedro, gracias a todos. Saludos. Adiós a todos, hasta otro día.